Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir tratando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiéndoos dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo. Tenemos que seguir ampliando esa información sobre lo que ha ocurrido, el tema principal de la semana, y tenemos que hablaros también de las presentaciones de esta semana que vamos a tener, que lo tendréis todo, como digo, detallado en la descripción. Pero el primero de los temas que vamos a ver es unas palabras que ha dado un ex piloto de Fórmula 1, en este caso Gerhard Berger, que ha hablado de qué hace falta de cualquiera de los equipos, ya sea Aston Martin, sea Ferrari, sea Mercedes, sea McLaren, para recortar la distancia frente a Red Bull. Ya sabemos que Red Bull dominó, arrasó la pasada temporada, y aunque hay esperanzas en que no arrasen de la misma manera, sabemos que la primera expectativa, las sensaciones que hay es que, por supuesto, Red Bull va a seguir dominando esta siguiente temporada. Con el dominio que tuvieron el pasado año, que no dominasen este año sería algo extraño. Puede ser que algún equipo sea capaz de dar la campanada, acercarse y pelearles el título. Bueno, pues el expiloto de Fórmula 1 Gerhard Berger ha hablado de qué es necesario para conseguir esto. Esto lo ha contado en el medio Automotor Un Sport y ha dicho que sea el equipo que sea, lo que necesitan es tomar medidas radicales. No va a ser posible alcanzar a Red Bull si todos se mantienen con una línea continuista, si todos se mantienen con una línea tranquila sin hacer cambios exageradamente grandes. Así que esa es la explicación que nos dice Gerhard Berger, un expiloto de Fórmula 1, 10 veces campeón de un gran premio. Lo que dice es que se necesitarían tomar ciertas medidas radicales. ¿Qué equipos cree en este punto ahora mismo que podrían ser los que tomen esas medidas radicales? Habla de que Ferrari es uno de ellos, con el gran cambio de concepto y lo que se está sonando ahora mismo en la fábrica, pero comenta que no hay que descartar nunca a Mercedes, que siempre son capaces de hacer cosas grandes, y por supuesto McLaren, después de la mejora que dieron, tampoco hay que descartarlos. Al menos eso es lo que nos cuenta en este punto Gerhard Berger, que lo que dice textualmente en las palabras que ha recogido son las siguientes: en la Fórmula 1 las cosas siempre son diferentes de lo que piensas, el listón está muy alto. Si Red Bull mantiene así a sus tropas juntas, será difícil alcanzarlas. Solo puede funcionar si los demás toman medidas radicales. Ferrari sigue siendo el que más confía. En la segunda mitad de la temporada fueron mejores de lo que mostraron los resultados. Aún así, nunca hay que subestimar a Mercedes y a Hamilton y a McLaren, que también hacen muy buen trabajo. Sobre este punto, bueno, fíjate que no llega ni a mencionar a Aston Martin. Sobre el punto actual de Aston Martin ya os lo hemos comentado también en el anterior vídeo. Las sensaciones ahora mismo son positivas hasta tal punto que ese es el motivo por el que en el momento actual, después de la salida de Hamilton, de que está ya habiendo muchos rumores, en el caso de Alonso se dice que quiere esperar a ver qué es lo que hace Aston Martin. Porque aunque no sería una medida radical, quizás lo de Aston Martin va a ser una evolución. Ya tomaron esa medida radical. Sobre todo quienes ahora tienen que tomar esas medidas radicales, yo creo que de las que dice Gerhard Berger, son Ferrari y Mercedes. Son dos equipos que no estaban en el concepto adecuado, ya lo sabemos, se ha demostrado que el concepto mejor es el de Red Bull, tanto McLaren como Aston Martin sí que lo estaban. Y ahora toca ver qué son capaces de hacer. Ya os hemos contado en el canal, lo que se contaba muchos meses atrás era que Mercedes iba a ir bien esta siguiente temporada. Veremos si se confirma. Ahora hay gente diciendo, analizando, que seguramente no vayan bien por el hecho de la salida de Hamilton. Yo ya os he dicho que la salida de Hamilton no tiene nada que ver con el W14, con este coche que vamos a ver este año. Pero bueno, veremos qué tal les va este cambio de concepto, que lo que sí que se ha hablado es que por mucho cambio de concepto las sensaciones son similares, y eso es incluso hasta negativo, porque si cambias el coche radicalmente pero tus sensaciones son similares, eso es algo bastante malo. Por parte de la escudería sí que se ha hecho un cambio radical. Os hemos analizado con el caso de Haas las mejoras, los cambios que introdujeron, ya lo que podemos pensar que introducirá Ferrari, porque viendo esos cambios en Haas, que al final es el equipo que bebe de Ferrari, le dan todas las piezas posibles y luego pues lo adaptan a lo que pueden, yéndose más hacia ese concepto de Red Bull, que ya os contábamos que los cambios que se han introducido en el Haas eran muy
hacia el estilo de Red Bull, por lo menos el de la pasada temporada, veremos el de este año, que es el último en presentarse. Sabiendo eso, podemos intuir que Ferrari va a ir por esa línea, porque al final Haas va a seguir el concepto de Ferrari porque con todas las piezas que le dan, las otras las tiene que seguir hacia ese lado, luego ya introduciendo sus maneras. Así que veremos qué son capaces de realizar finalmente, qué equipo es capaz de conseguir acercarse a Red Bull, pero es la única manera en la que Gerard Berger cree que algún equipo podría ser capaz de acercarse a Red Bull. Por otro lado, ahora ya sí vamos a centrarnos en el tema, por supuesto, que hemos visto a lo largo de toda esta semana, tema de Hamilton, ya lo sabemos, y lo que está provocando. Ahora nos vamos a centrar en el caso de Hamilton, pero antes de esto tenemos que ver uno de los posibles sustitutos que han sonado. Han sonado muchísimos sustitutos, como ya sabemos, y lo hemos contado en el canal, posibles sustitutos para Hamilton. Uno de ellos que ha sonado brevemente es uno que se ve complicado, pero que bueno, si empiezas a analizarlo podría tener sentido, es Daniel Ricciardo. Recordemos que también Ricciardo en su día estuvo relacionado con Mercedes, fue esto después de la salida de Red Bull. Básicamente a Ricciardo se relacionó con tanto Ferrari como Mercedes, pero bueno, estuvo ahí en esos rumores. Y ahora, con esta salida de Hamilton, se ha empezado a hablar sobre si podría haber estado interesado Red Bull en hacerse, Mercedes en hacerse con los servicios de Ricciardo. Esto ha salido a hablar Helmut Marko directamente, ya sabemos, asesor de Red Bull, y lo que ha dicho es que tiene un contrato a largo plazo. Tiene un contrato bien cerrado, que esto es otra cosa, por supuesto, pero bueno, que sabemos que los contratos en Fórmula 1 son fugaces, pero vamos, dice que tiene un contrato a largo plazo y que no está disponible ahora mismo para Mercedes. Aún así, si lo miramos, ¿por qué podría tener sentido? Bueno, si a Ricciardo no le dan el puesto en Red Bull, que ese es su objetivo, quizá buscar otro hueco si es que rinde bien este año. Podría tener sentido, te vas a Mercedes, que por supuesto es un buen equipo, como ya hemos estado diciendo siempre. Ahora bien, yo creo que Ricciardo está en un punto en el que no va a salir de Red Bull. Ya probó a salir de la estructura de Milton Keynes y, aunque en Renault fue bien, llegó a McLaren y no rindió bien. McLaren además lleva también motores Mercedes. Bueno, el motor Mercedes tampoco es lo más importante, ¿no? Pero bueno, ya le vimos probar otro tipo de coches, probar otro tipo de estructura y no ser el mejor sitio. El mejor sitio donde está Ricciardo, sin lugar a dudas, es en Red Bull, es donde más cómodo se siente, donde más cariño le dan, donde más se siente él y donde mejor ha acabado pilotando siempre. Por ese motivo yo lo veo que ya incluso por su parte sería complicado tomar la decisión de marcharse, pero es que de por sí, como digo, hasta le han preguntado a Helmut Marko y dice que en este punto no está disponible. Ahora sí, ya hablando directamente por respecto a Lewis Hamilton, hay dos cosas que comentaros sobre el piloto británico. La primera de ellas, os tenemos que contar uno de los motivos más por los que Hamilton se ha marchado de Mercedes para irse a Ferrari. Y todo esto tiene que ver en cuanto a la duración de los contratos. Ya sabemos, os hemos contado la duración del contrato de Hamilton, que realmente es un 2+1, tiene 3 años de contrato, pero es un 2+1, y que incluso después del primer año tiene una cláusula de posible rescisión. Pero esto son cosas que se guarda el propio piloto. En sí, ¿por qué os decimos que el contrato, la duración, ha sido una de las también motivos por los que Hamilton prefiere en este punto de su vida a Ferrari? Bueno, pues porque Ferrari sí ha apostado por él, ya de por sí le han ofrecido esos 3 años. Al parecer, según se está informando ahora mismo, en el caso de Mercedes le ofrecían un único año. Por eso tenía un 1+1, porque Hamilton consiguió empujar para llegar a esos 2. Por eso se retrasó tanto la renovación de Hamilton con Mercedes, porque Hamilton quería 2 años mínimo. Quería un contrato a largo plazo y Mercedes le ofrecía 1. Llegaron a ese acuerdo de 1+1, pero bueno, ya eran esos 2 años que tenían. En el caso de Ferrari, en cuanto han comenzado las negociaciones, John Elkann le ha ofrecido a Hamilton 3 años, los 2+1 que tiene ahora mismo, y además, algo que sí que se rumoreó que iba a conseguir con Mercedes, no figuraba todavía en su contrato, aunque bueno, realmente esto lo hubiera acabado consiguiendo, pero no estaba todavía por escrito. Parece que con los de Maranello esto sí que ya está por escrito. Ha conseguido que una vez finalice su etapa en Fórmula 1, si son estos 3 años, pues después de estos 3 años, si fuese más, después de más, si en ese caso él quisiera, podría ser embajador del equipo, en este caso del equipo Ferrari. Eso es algo que empujó por conseguirlo con Mercedes y no se lo acabaron firmando. Y esto es algo que sí que ha conseguido ahora con los de Maranello. Así que se ha guardado además también su propio futuro, porque más allá de cuando finalice sus 3 años actuales de contrato, si se retira en ese punto de la Fórmula 1, sería embajador de la escudería Ferrari. Esto era algo que quería, se hablaba incluso del salario que recibiría Hamilton en aquel momento con Mercedes, no se acabó concretando, es algo que, como os digo,
se hubiese retirado y yo creo que lo hubiese conseguido. Pero en Ferrari ya de por sí se lo han ofrecido sin siquiera haber pilotado para ellos. Entonces esos han sido dos de los motivos clave por los que Hamilton ha optado por cambiar de equipo, cambiar de estructura, irse a Ferrari, más allá de lo que ya os hemos contado. Se habla de que va muy bien el motor Ferrari para ese 2026. Esto es algo que Hamilton ha sabido, eso es algo que a Hamilton se lo han contado. El próximo reglamento es un reglamento de motores, no es un reglamento aerodinámico. La parte más importante de los coches serán los motores como lo fue en 2014. Recordar quién empezó a dominar en 2014. Mercedes, y quién estaba ahí para aprovechar ese dominio de los motores. Ahora hace más o menos lo mismo. Veremos qué es lo que ocurre para ese 2026. ¿Podría ser Hamilton campeón del mundo con Ferrari? Ya recordemos que para ese, sobre todo, esto ya es fijándonos en 2026, en el próximo reglamento y si se cumplen las actuales expectativas de que Ferrari vaya bien su motor con ese nuevo reglamento, que es lo que le han vendido a Hamilton. Si se dan todos estos casos, Ferrari es el equipo dominador en ese próximo reglamento, podría ser Hamilton campeón del mundo, porque recordemos que ahora mismo es el segundo piloto de una edad más avanzada en la Fórmula 1, solo por detrás de Fernando Alonso. Va a cumplir este año 40. Eso estamos hablando de dentro de 2 años, sería con los 42 que hoy en día tiene Fernando Alonso, ese es en 2026 Lewis Hamilton. ¿Puede ser campeón del mundo Hamilton? Bueno, pues lo que dice Nigel Mansell, un campeón también del mundo de la Fórmula 1, es que sí, que se está demostrando, y lo hemos visto, con el propio Hamilton, también con Fernando Alonso, con quien queráis, lo podemos poner con ese ejemplo, se está demostrando que hoy en día la edad no es tan importante como sí que podía ser en los años de Mansell, por ejemplo. Hoy en día, por la preparación física, por los actuales monoplazas, por muchos motivos, se puede mantener a un buen nivel con una edad elevada, lo está demostrando también el propio Hamilton, por lo que en ese 2026 o incluso en 2025 vaya a ser Hamilton podría ser campeón, por lo menos así lo cree Nigel Mansell, que además habla de lo que supondría esto, porque recordemos que sería el octavo y en Ferrari, y lo que dice es que sería increíble para la Fórmula 1. Las palabras de Nigel Mansell son las siguientes: sí, Luis puede hacerlo, pero estoy seguro de que Max Verstappen hará todo lo posible para pararle. Estoy seguro de que Ferrari este próximo año hará todo lo posible también para pararle, pero creo que nos espera una gran temporada de Fórmula 1 y desde luego parece que vamos a tener una temporada emocionante en 2025. Creo que es fantástico para los aficionados y es increíblemente dinámico. Creo que para Luis probablemente seguirá y terminará su carrera con Ferrari. Es como un sueño hecho realidad para él. Me imagino, porque ir a Ferrari lo es todo. Ahora os comentamos esta última frase, pero bueno, sobre ser campeón en 2025, pues depende de lo que os hemos contado al principio del vídeo, ¿no? Esas medidas radicales, pues depende de cuál tome Ferrari al final y si van mejor o peor. Dependerá también de la base que consigan en este 2024 y el dominio que tenga Red Bull. Pero al final yo creo que esto ya es mentalizados para ese 2026 con ese cambio de reglamento y ahí yo creo que si Ferrari tiene coche para ello, Hamilton lo pelea sin lugar a dudas, sin importar la edad, sin importar ningún otro motivo. Y lo podía ser perfectamente. Sobre ya esta última frase que dice, ¿no?, de acabar en Ferrari, que será su sueño, pues otra vez lo hemos comentado mucho esta semana, es reafirmarse aquella frase que dijo Sebastian Vettel cuando hablaba sobre esto de que todo el mundo es fan de Ferrari. Lo ha demostrado Hamilton diciendo que esto es un sueño que va a cumplir al final y todos los pilotos grandes en la historia, con pocas excepciones, han conducido para Ferrari. Hamilton va a ser ese. Y si llega a cumplir ese octavo en Ferrari, es que vale mucho más el octavo título en Ferrari que el octavo título en Mercedes. Vale más un título sin más en Ferrari que un título en cualquier otro sitio. Y más por los años de sequía que llevan los de Maranello. Entonces, por todo esto ya sabemos que es al final el motivo principal, y os lo hemos contado desde su día, por el que Hamilton cambia de escudería. Antes de terminar con todo este tema, tenemos también que hablar acerca de Charles Leclerc, ahora en este punto. No tenemos que hablar acerca de sus sensaciones, que bueno, lo que se está diciendo es que Leclerc está contento, veremos eso cómo avanza y demás, cómo avanzan esas relaciones, pero tenemos que hablar al respecto sobre el ingeniero de pista de Leclerc, porque claro, ¿quién es el ingeniero de pista de Leclerc? Es el español Xavier Marcos. Xavi, que ya sabemos muchas veces lo habla Leclerc con él, ¿no? Pero Xavi Marcos es el ingeniero de pista mejor valorado ahora mismo en Ferrari dentro de la escudería y se lo han dado a Leclerc. ¿Con la llegada de Hamilton se lo van a dar a Hamilton o se va a mantener Leclerc con él?
Bueno, pues según se informa hoy en día desde Italia, Leclerc está, por supuesto, presionando para que no le cambien al ingeniero, ya no por ser el mejor o lo que sea, sino porque ya tienen una buena relación, lleva con él desde que llegó en 2019 y al final han fraguado ahí una relación que ya excede los 5 años y que quiere seguir manteniéndose con él, siendo su ingeniero de pista por mucho que llegue Hamilton o demás. Además de todo esto, aquí ya os ampliamos nosotros mismos, que ya os lo hemos contado, de que Hamilton quiere llevar, aparte de su equipo, a Ferrari, entre ellos su ingeniero de pista, que es muy importante para él, pero porque ya os lo hemos explicado en el anterior vídeo del día de hoy, así que si queréis ya escuchar la explicación entera, ir para allá, pero es muy importante para él y trabajará seguramente para llevarse a Peter Bonington, a Bono. Así que de esa forma, si Bono se cambia a Ferrari, que veremos eso cómo avanza, y Hamilton puede mantener a su ingeniero de pista actual en Mercedes marchándose en Ferrari, Xavi, por supuesto, seguiría en Leclerc, con Leclerc sin ningún problema. Las presentaciones de mañana regresan. Ya hemos tenido la primera presentación de la temporada de 2024 de Fórmula 1 con la presentación de Haas el viernes y mañana, lunes, vamos a tener dos presentaciones, doble presentación, así que estad muy atentos. Y se presentan dos coches interesantes. Se presentará a las 3:30 de la tarde, horario español, el Williams, un coche con el que esperan conseguir recortar aún más distancia a los equipos de cabeza. Ya hemos visto a un Williams este año dar un salto hacia adelante muy bueno y quieren seguir esa continuidad, quieren continuar eso y se presentará ese Williams a las 3:30 de la tarde y también tendremos la presentación de Sauber con unos colores radicalmente distintos a los que hemos visto en estos últimos años porque ya sabemos que tenían el patrocinio de Alfa Romeo. Ahora tienen este patrocinio de Stake y Kick, así que veremos cómo va a ser ese diseño. Por la imagen corporativa que están mostrando en redes sociales parece que será verde y negro, pero veremos cómo es el diseño finalmente de ahora el equipo Sauber, que se presentará a las 8 de la noche horario español, así que estad muy atentos porque se vienen dos presentaciones mañana, la Fórmula 1 está regresando y de qué forma, porque a mí la verdad que me gustan muchísimo el periodo de presentaciones. El periodo en el que vemos los coches nacer, analizarlos un poco como hicimos ayer el viernes, quiero decir, con el equipo Haas. Y este es el horario que tendremos las presentaciones mañana para tanto Sauber como el equipo Williams. 3:30 Williams, Sauber a las 8. Así que tendréis seguramente mañana 3 vídeos, porque para la programación ya os lo adelanto un poco, ¿no? Que siempre hacemos 2 vídeos, uno a las 3 y otro a las 6. Bueno, pues posiblemente el de las 3 se mantenga, luego hagamos uno específico de Williams, tratándoos de lo que haya sido esa presentación, y luego uno de Sauber. Quizá en alguno de ellos podamos introducir alguna noticia importante, si no serán exclusivos de dichas presentaciones. Y también se acerca, muy pronto tendremos ya la presentación del Visa Cash App RB, los voy a llamar yo creo Racing Bulls, por lo menos hasta que se diga lo contrario. Veremos en la presentación que será el 8, también es esta semana. Antes está el miércoles, que es la de Alpine, que ese es el 7, al día siguiente se presentará la de Racing Bulls, pero ya Motorsport Italia ha hablado sobre el diseño que llevarán esta próxima temporada, que sobre todo va a estar enfocado, va a estar inspirado en este monoplaza de aquí, el Toro Rosso de 2017 y también el Toro Rosso de 2018, que estáis viendo aquí en este punto, que bueno, sobre todo se diferencian por el halo, lo podéis ver ya que es muy, muy diferente en ese sentido por el halo, porque esta no la tenía, porque el diseño es prácticamente idéntico. Va a tener un diseño muy similar, también les va a ser muy sencillo porque ya se habló de que este azul, el azul de Toro Rosso, iba a regresar, pero es que además es el color propio de de Visa, perdonad, del patrocinador principal, entonces por supuesto no hay ningún problema. Este es Carlos Sainz, por cierto. Entonces no hay ningún problema en eso, ¿no? Que regrese ese color azul que a mí me gustaba mucho, con esos toques blancos. La única diferencia, tal y como comenta en este punto Motorsport Italia, es que esta línea roja de aquí, que la estáis viendo, que era también típica en Toro Rosso, porque Toro Rosso era este azul, rojo y tonos blancos, pero era rojo muy importante, lo estáis viendo, pues va a desaparecer estas líneas rojas que vamos a tener. Esta específica va a ser blanca. Yo ya os he contado y ya lo hemos enseñado en algunos diseños que han hecho aficionados que debería de aparecer algo de verde por el patrocinador de Cash App. Pero bueno, ese es más o menos el diseño que vamos a poder presenciar en el Racing Bulls en esta próxima temporada, con esos colores azules sobre todo siendo el más predominantes, además porque está Visa, porque lo hemos visto en el logo.
Obviamente tiene todo el sentido del mundo regresar a esto, con un diseño muy similar al que tenía Toro Rosso en su día, con toques blancos deberían de regresar, que quizás la tonalidad que le van a dar como tal a Racing Bulls, y los verdes también de Cash App deberían de aparecer. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y me encantaría que me dejarais en los comentarios cualquier cosa que queráis. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.